Bueno, porque Entrevista número uno, sujeto anónimo. Vamos a comenzar la entrevista con la persona de nuestra entrevista. Se encuentra trabajando en el Servicio Diplomático del Ecuador y ha estado presente desde los inicios de la implementación de la discriminación positiva en el país. Vamos a hablar un poco sobre sus vivencias y experiencias sobre este tema y qué es lo que él siente y opina respecto a la función de la discriminación positiva y el efecto que ésta tiene sobre los ecuatorianos de las diferentes etnias, incluidas blanco mestizo y blanco. Cuando comenzó toda la movida de la discriminación positiva, ¿generó un cambio positivo en la Cancillería o fue algo que no tuvo mayor trascendencia? Porque ahora sí hay un montón de revuelo con esto de la discriminación positiva, se implementa cada rato, pero al principio no me acuerdo que haya sido tan grande. Lo que sé es que es algo que se determinó más o menos general en varios países, o sea que se hizo un decreto en la OEA que era para terminar con el racismo y con todas las formas de intolerancia y discriminación hacia los demás. Pero no estoy seguro de que esto haya sido tan trascendental al principio. Ahora ya está tomando mucha más fuerza. bueno, hay que tomar en consideración varios aspectos. Primero, la Constitución de la República determina el principio de igualdad de todos los ciudadanos que habitan en la República. Ese principio de igualdad lo que trata es de recoger estas prácticas internacionales que han condenado la discriminación sea esta por motivos de raza, religión, sexo o cualquier otra característica que pueda impedir ese principio de igualdad entre los ciudadanos. Con este antecedente, hace pocos años el gobierno nacional, a través de un cambio en la legislación, ha implementado la discriminación positiva con el objeto de equiparar a quienes no han tenido la posibilidad de desarrollarse para darles un tratamiento de igualdad, pretendiendo así cumplir con el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos. Esa discriminación, al igual que cualquier otra discriminación, genera diferencias entre los ciudadanos, y esta discriminación positiva, al igual que sucedía con la discriminación negativa, tiene algunas características y es aplicable a cierto tipo de ciudadanos, en donde entra el criterio de subjetividad que en principio no va a permitir contar con reglas claras para su aplicación, porque empieza por una calificación, una autocalificación de que están incluidos en las causales que podrían servir para la discriminación positiva. Y primero el sujeto que quiere aplicar esa discriminación va a autocalificarse y empieza una dificultad en el tema de la subjetividad. Después, la autoridad que deberá aplicar ese criterio también va a tener un margen de subjetividad, con que las reglas no son lo suficientemente claras para su aplicación. Esto sin duda va a afectar a una gran cantidad de ciudadanos que, encontrándose en condiciones iguales en cuanto a conocimiento, van a ser afectados por esta discriminación positiva. Para unos, discriminación para los otros. Entonces, este principio genera, al igual que sucedía al inicio de toda la reacción
que ha habido a nivel mundial para eliminar cualquier tipo de discriminación, también deberían estar en las mismas condiciones, porque no genera condiciones de igualdad. Si para participar, en el caso de la Cancillería, en un concurso de oposición por méritos y conocimientos, se da un hándicap bastante grande, casi difícil de superar por otros que, estando en condiciones más o menos parecidas, no pueden aplicar por situaciones subjetivas a ese criterio de discriminación positiva, les está generando un perjuicio a quienes participan en esas condiciones. Ese no es mi caso. Yo estoy desde hace mucho tiempo en el servicio. He visto lo que ha sucedido en las dos últimas promociones de la que han ingresado al servicio exterior, a la tercera, a la última categoría en calidad de tercero secretario expulsante, y hay una gran cantidad de participantes que han tenido acceso a esta discriminación positiva, y hemos visto algunos otros ciudadanos ecuatorianos que están en condiciones más o menos similares, no han podido tener acceso, a pesar de que sus conocimientos y su preparación profesional en el cómputo total de los exámenes ha demostrado que estaban capacitados para ingresar, pero que por efecto de esta discriminación han sido relegados para una posterior oportunidad. Esto sin duda genera un cambio en el servicio exterior, va a permitir una integración multirracial y permitir el acceso de algunos sectores de la sociedad que no habían estado representados. Ese es uno de los objetivos del gobierno nacional que se ha cumplido y que va a reflejarse en esta nueva política exterior que se está ejecutando, pero en la materia de la que estamos comentando ha generado esos descontentos y desconciertos en quienes, habiendo estado calificados y preparados para el ingreso al servicio, han visto impedida esa oportunidad. Claro, y justamente hablando de eso, o sea, tú ya estabas desde antes y, o sea, te tocó vivir el cambio, pero eso te afectó directamente a ti o al resto de funcionarios, porque o no pasó nada, porque claro, o sea, entró un montón de gente que como decías, posiblemente está calificada o tal vez carece de ciertos conocimientos que posiblemente esas carencias se vieron suplantadas por la posibilidad de obtener mayor puntaje por pertenecer a cierta etnia, puede ser indígena, afro, lo que sea, pero no. En el caso de la Cancillería, la aplicación de este criterio de discriminación positiva ha sido únicamente para el ingreso a la carrera, y la carrera, al ser razonada y calificada, va a exigir de la preparación y el perfeccionamiento de todos los que van ingresando al servicio. Estas dos últimas academias o dos últimos cursos de inicio de la carrera diplomática ha tenido la aplicación de este principio consagrado actualmente en la Constitución de la discriminación positiva y de tratar de reivindicar a quienes ancestralmente se han visto marginados de las posiciones y del acceso a los ámbitos de poder y al manejo del Estado, pero ya una vez que han ingresado al servicio exterior, están en igualdad de condiciones y tienen que realizar las tareas de perfeccionamiento en iguales condiciones que los otros compañeros que integran esas promociones. Actualmente están alrededor de 170
terceros secretarios cursando su preparación profesional en el instituto que está adscrito al Instituto de los Estudios Nacionales, y una vez que terminen su preparación profesional realizarán las pasantías correspondientes en la Cancillería y posiblemente serán ratificados en el servicio, y ya será el desarrollo de sus funciones y el consecuente perfeccionamiento que vayan realizando a lo largo de su carrera lo que les permita ir ascendiendo dentro de la carrera. De lo que conozco, que no soy experto en la materia, ese principio de discriminación no va a aplicarse nuevamente a lo largo de la carrera y para los ascensos a las diferentes categorías, 6 categorías que tiene el servicio exterior, desde el tercer secretario hasta llegar al rango de embajador. Ah, claro, porque justamente yo estaba viendo ahora unos videos, no son de aquí, son de Estados Unidos, pero ahí también se aplica la discriminación positiva. Y justamente había un político que comentaba que esto de la discriminación positiva a corto y largo plazo perjudicaba bastantísimo a todos aquellos que se veían relegados, por así decir, porque incluso en compañías y en otras cosas se favorecía para contratos y para ascensos a cualquiera que pertenezca a una minoría étnica. Pensé que se aplicaba del mismo modo aquí en la Cancillería, pero entonces lo bueno es que a pesar de que el ingreso está manipulado ciertamente, por así decir, con este apoyo que se da a las minorías, no afecta en nada a las funciones entonces que se dan, porque claro, yo había estado hablando con varias personas, ¿no? Pero de esas no muchos están en la Cancillería y no saben exactamente sobre el tema, pero me habían comentado que uno de los efectos es que, claro, o sea, mucha gente va sin conocimientos y lo que sucede es que hay una disminución de la calidad del servicio que se da en el exterior. Tenemos que inicialmente una afirmación que tú realizas que estaría de alguna manera manipulado el ingreso, ¿no? Entonces, lo que sucede es que quienes se presentan a dar los exámenes y cumplir los requisitos para el ingreso al servicio van a tener unas calificaciones, que esas calificaciones, en el caso de los sujetos que han sido calificados para la aplicación de la discriminación positiva, van a tener un plus de una cantidad de puntos dependiendo del tipo de discriminación. Y ahí decía que se presentaba un poco a la subjetividad. Primero porque el beneficiario tiene que autocalificarse como indígena, o autocalificarse como migrante, o cualquiera de las otras categorías a las que podría acceder a un puntaje adicional. Entonces, una vez que han dado todos los participantes los exámenes, quedan unos resultados de esos exámenes, tanto de conocimiento como psicológicos, y además de las pruebas médicas necesarias. Y una vez que ha quedado establecido ese escalafón con las calificaciones, quienes tienen acceso a esa discriminación positiva, se les suman los puntos correspondientes a esa discriminación. Entonces, por eso decía que a pesar de que había un escalafón y había aspirantes que estaban muy bien calificados por conceptos de pruebas y todo el sistema de ingreso, al final no pudieron ingresar porque otros ciudadanos que igualmente postularon, al sumarse los puntos de discriminación, ocuparon las vacantes que estaban para ese concurso.
Entonces, esto es un principio legal que se está aplicando, que no es una actuación antojadiza o discrecional de la autoridad, desde la normativa legal, y la aplicación de esta normativa genera esta distorsión en quienes presentan al ingreso a la Cancillería. Pero una vez que han ingresado, todos los aspirantes seleccionados tienen que cumplir el proceso de perfeccionamiento, tienen que cumplir las mismas condiciones. Una vez que han ingresado al servicio, todos están equiparados y ya no es factible aplicar un criterio de discriminación positiva que lo que pretendía desde el inicio es igualar las condiciones que por circunstancias del desarrollo del país no han tenido acceso ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana. Claro, ¿y tú crees que no sería mejor tal vez trabajar ese aspecto de una manera diferente? O sea, no solo al momento de la aplicación, sino tal vez que la aplicación también se dé en igualdad de condiciones, ¿no? Y que para nivelar estas deficiencias o desigualdades se trate de trabajar, digamos, no sé, comenzar tal vez por la educación como una base igualitaria, que es lo que se está tratando de hacer ahora, pero por ahí no aplicar la discriminación positiva hasta no asegurarse de que hay una preparación básica o elemental más o menos igualitaria para todos. O sea, eso es parte de los comentarios que he escuchado en las conversaciones que he estado teniendo ahora, y me dicen como opiniones, ¿no? Que es algo absurdo ahorita tratar de compensar estas desigualdades, porque muchas veces las personas no están dispuestas o por el simple hecho de haber recibido esta discriminación positiva al principio, tal vez sientan la necesidad de recibirlo a lo largo de toda la carrera, pero no solo en la Cancillería, sino en general, o sea, como... Sí. Efectivamente, las políticas del gobierno nacional es el tratar de permitir el acceso a la educación, a la salud, a todos los servicios básicos a la mayoría de la población ecuatoriana. Esa es una de las obligaciones que tiene el gobierno nacional y que está empeñado en su ejecución. De ahí que la aplicación de el cambio en la educación, el aumento del número de plazas de maestros, la creación de las escuelas del milenio y otro tipo de políticas que se están implementando para generar el acceso a la educación, va a permitir en algún momento que todos los ciudadanos tengan condiciones más o menos similares. Una vez que toda la población tiene condiciones similares, tanto en el acceso a la educación, a la salud y a los servicios básicos, ya no es necesario generar una discriminación positiva. Esta discriminación positiva y el hecho de que la ley la prevista, la Constitución la consagre, lo que pretende es generar esas condiciones de igualdad entre ciudadanos que por pertenecer a diferentes etnias o por vivir en zonas alejadas no tienen acceso a las circunstancias y las posibilidades a las que han tenido acceso quienes habitamos en los grandes centros urbanos. De ahí que el principio de discriminación positiva tiene su razón de ser cuando existen estas condiciones de desigualdad, pero una vez que se haya logrado generar esa igualdad tanto en la educación como en las otras condiciones, ya no tendría razón de ser la aplicación de este principio de discriminación positiva. De ahí que, siguiendo esta lógica, en la Cancillería se aplica este criterio para la selección y el ingreso a la carrera. Una vez que han ingresado a la carrera, todos están en las mismas condiciones, ya se generó el principio de igualdad, entonces no sería lógico que
en el resto de la carrera para los posteriores ascensos se siga aplicando un principio de discriminación positiva, porque todos los sujetos están en la misma condición. Y alguna vez, o sea, no solo en el trabajo, pues, sino tal vez en el día a día, o incluso como resultado de tu trabajo, porque como tienes que viajar tanto, en algunos sitios vienes a ser parte de una minoría. ¿Qué opinas en general del tema de la discriminación positiva? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es malo? ¿Te ha afectado positivo o negativamente en algún punto? Porque al estar en otro país, claro, te vuelves parte de un grupo reducido de gente que podría haberse beneficiado en algún modo de cierta discriminación positiva, que te puede dar ciertas facilidades. O al estar aquí, por ejemplo, te puede perjudicar en alguna cosa. Por ejemplo, si eres un estudiante, o sea, yo pongo mi caso, hay ciertas becas a las que yo no puedo acceder, o ciertas cosas a las que yo no estoy dentro de la categoría de lo que se puede considerar apto para recibir, justamente porque no encajo en la descripción de esto que quiere favorecer la discriminación positiva. Efectivamente, lo que decía en el caso, la discriminación positiva lo que pretende es generar unas condiciones de igualdad entre los que no han tenido esa oportunidad, y se genera justamente para ciertos sectores de la sociedad que han sido postergados y que necesitan de una ayuda para conseguir esa igualdad. Toda discriminación, como decía inicialmente, va a generar desigualdades y va contra el principio de igualdad, que es lo que todos queremos. Pero si existen grupos poblacionales que están en diferentes condiciones y algunos desprotegidos, es necesario que quienes ostentan el poder y pueden cambiar los destinos apliquen estas discriminaciones para generar esas condiciones de igualdad y que todos podamos participar de la posibilidad de educación, de trabajo, de salud y de cualquier otro aspecto de la vida en esas condiciones de igualdad. Ese principio de igualdad es el que ha impulsado la creación de este sistema de discriminación positiva, pero que tiene que ser aplicado con un término de tiempo en el que ya se logre esa igualdad, porque en caso contrario, una aplicación indefinida para ciertos sectores genera más bien lo que se pretende eliminar, y que son privilegios para un grupo que puede calzar o puede tener las características que se han determinado para esa aplicación del principio. Entonces, lo correcto es que todos tengamos una igualdad de condiciones para participar, pero que hasta que se generen las condiciones adecuadas en que exista esa igualdad, habrá que aplicar estos correctivos que pretenden conseguir esa equiparación de todos en una misma categoría. ¿Y nunca te has visto favorecido o perjudicado por esto de la discriminación positiva? Porque, por ejemplo, o sea, como te decía, yo aquí no puedo conseguir ciertas cosas que tal vez grupos minoritarios de acá de Ecuador sí pueden, pero si yo me voy a Estados Unidos, yo entro a ser parte de la comunidad latina, que es un grupo minoritario allá y que sí tiene beneficios que los norteamericanos no pueden obtener. O sea, yo puedo acceder, como decía, como estudiante, a ciertas becas y ayudas que tal vez ellos no pueden, y que tal vez aquí yo no puedo, pero en otro lugar sí. Entonces se vuelve fluctuante, ajá, como decías al principio, es subjetivo. Efectivamente, la aplicación de sitio genera distorsiones en todos los sitios donde
se ha aplicado. Por ejemplo, cuando yo prestaba funciones en España, vi de cerca el caso de los compatriotas nuestros que tenían acceso a una serie de ayudas que brindaba el gobierno español para quienes estaban en condición de inmigrantes en ese país. Esas ayudas no eran accesibles para los ciudadanos españoles y eso generaba una distorsión que muchos allegados o conocidos, amigos, me manifestaban respecto de su sentimiento de que no era factible que con los impuestos que pagaban ellos se presten ayudas a ciudadanos extranjeros y que a los propios españoles que estaban en condiciones iguales, porque también se habían visto afectados por el paro o se habían visto afectados por la situación económica, no podían tener acceso a esas ayudas. Entonces, generalmente las ayudas, como decía al principio, se dan por parte de los gobernantes y los gobiernos para corregir alguna situación. Es verdad que los ciudadanos extranjeros en España estaban en condiciones inferiores a los ciudadanos españoles por su propia condición, por su no arraigo a la sociedad o dificultades que hacían necesario que tengan estas ayudas que en principio les iban a equiparar con los ciudadanos españoles, pero los ciudadanos españoles que se veían en condiciones de no tener acceso a estas ayudas, a ayudas educativas, ayudas de vivienda, ayudas sanitarias, entendían que lo que estaba haciendo el gobierno por los ciudadanos de otros países, en este caso los ecuatorianos, era perjudicándoles a ellos, a pesar de que ellos contribuían con sus impuestos para el erario nacional y que esos fondos eran destinados a esta situación. Entonces, siempre va a existir un descontento de quienes se ven perjudicados por una parte o que se sienten perjudicados por la aplicación de este principio, y también va a haber la satisfacción y el beneficio de otro grupo que encuentra estas condiciones que le permiten tener una situación más o menos estable y que finalmente les va a facilitar la integración en ese conglomerado, y una vez que ya se han integrado dejan de ser sujetos de las ayudas y beneficios que se dan al grupo cuando reúnen esas condiciones. Entonces, recapitulando, lo que se pretende es generar condiciones de igualdad, pero cuando ya existen esas condiciones de igualdad, no es dable que se sigan aplicando criterios de discriminación que lo que hacen es distorsionar y generar un malestar en quienes creen que han sido perjudicados por la aplicación de estos. Claro, porque justamente entre estas conversaciones que yo estaba teniendo, alguien me comentó, o sea, que le parecía totalmente injusto que paguen ahora justos por pecadores, porque me comentaba que ellos no tenían nada que ver con la gente que discriminó a pueblos ancestrales del Ecuador hace 150 años, hace 200 años, 300 años, y que tal vez no es una solución correcta aplicar este tipo de compensaciones, ya que obviamente no son los actores directos, sino que sería más o menos simplemente que caiga el castigo sobre el grupo que ya está denominado como el más poderoso y el que inflige la desigualdad. Pero la aplicación en principio no
no radica en la antigüedad o en el tiempo en que se generó la distorsión. Esa distorsión ha continuado a lo largo del tiempo. Entonces, no es que por la distorsión generada hace 150, 200, 300 años, es que se aplica ahora ese correctivo. Ese correctivo se aplica porque esa distorsión continúa vigente. Y existen sectores de la población que son marginales y que no tienen acceso a los servicios básicos, no tienen acceso a ninguna posibilidad de perfeccionamiento, y eso les ubica en una situación no solamente desfavorecida, sino en algunos casos marginal, y eso es lo que se pretende corregir, dar los instrumentos para que quienes han estado en esos sectores puedan acceder a las condiciones de igualdad. De ahí, regresando al ejemplo inicial que has utilizado para esta entrevista respecto del ingreso a la carrera diplomática, se da esa discriminación positiva para el ingreso, pero una vez que han ingresado, todos están en condición de igualdad y ya no es susceptible de aplicación ese principio, porque lo que se pretende corregir, la distorsión que se pretende corregir es la desigualdad existente entre ciertos sectores de la sociedad. Y tú que tienes conocimiento de este tema, no vasto, pero tienes el conocimiento porque estás en el medio, ¿qué nomás es correcto para ti de lo que se está aplicando a la discriminación positiva? O sea, como veíamos en la Cancillería, como te comentaba yo, o sea, en las empresas también se da. En este video que estaba viendo yo, súper interesante, el autor del video comentaba que, por ejemplo, el New York Times pertenece a un grupo de judíos, que son una minoría, pero que también ellos se encargan de fomentar esta discriminación positiva y van generando una especie de racismo hacia los que están segregados. Porque, por ejemplo, en el caso de él había propuesto un nuevo método, o sea, eliminar la discriminación positiva y concentrar todos los esfuerzos en que sea simplemente educación igual para todos y tratar de poner condiciones iguales. Y cuando esto llegó al Senado estadounidense, le dijeron que era una propuesta racista. ¿Hasta qué punto crees que en serio puede ser una propuesta? O sea, ¿hasta qué punto puede decirse que es racista o negativo el buscar eliminar esta discriminación positiva? ¿O hasta qué punto es incorrecto la discriminación positiva? Porque, como bien ya explicaste, al principio te iguala las condiciones y luego ya es cada quien sus propios méritos. Pero hasta qué punto puede ser, porque por ejemplo él ponía un ejemplo que decía un afrodescendiente que tenga bastante dinero, que los hijos hayan estudiado en los mejores colegios, van a tener igualmente la oportunidad de acceder a becas que una persona posiblemente de clase media baja, blanca o blanco mestiza, no va a poder acceder. Y ahí ya se está rompiendo el principio de establecer una igualdad entre los usuarios. Entonces, ¿hasta qué punto está bien establecida la propuesta de la discriminación positiva y no puede convertirse en cambio en una herramienta manipulable para ciertos intereses? Porque si bien es una población, por así decir, minoritaria, aquí en el Ecuador es grande la cantidad que hay de indígenas, entonces no es una población tan minoritaria. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser manipulable? Y puede ser pie a otra cosa.
Veamos al inicio, ¿no? Existen varios criterios de subjetividad y esos criterios de subjetividad hacen que la medida pueda tener sus falencias. Es necesario eliminar esa posibilidad de la subjetividad. Ahora, en el ejemplo que tú señalas, cualquier discriminación que se genere, en este caso una discriminación de raza, discriminación positiva para el caso de los judíos, va a generar una distorsión. Es lo mismo, más o menos, que lo que sucedió cuando se les discriminó y se les persiguió por parte del régimen nazi. Pero el hecho de que se haga lo contrario tampoco le da un signo positivo. Por eso decía al inicio, cualquier discriminación debería eliminarse y lo que se debe propender es a la igualdad. Pero mientras esa igualdad no se dé, hay grupos que necesitan protección. Si bien en el segundo ejemplo que señala que un afrodescendiente o afroamericano que tenga condiciones económicas por el hecho de tener el color de la piel va a tener ciertos accesos, entiendo que para el acceso a esta cantidad de becas y otros beneficios que se dan para la población, existen algunas otras características adicionales, no solamente la racial, y entonces ahí más o menos se tratan de eliminar las distorsiones. Pero efectivamente cualquier discriminación no permite la igualdad de condiciones y va a haber sujetos que se sienten perjudicados, y quien efectivamente se siente perjudicado ve que el principio de discriminación positiva no es bueno y que afecta sus intereses, y cada vez que existe alguien que se siente disminuido o perjudicado, la aplicación de este principio va a tener esas consecuencias, y de ahí que volvemos al principio. Lo que se debería propender es las condiciones de igualdad, pero mientras estas no sean conseguidas, habrá que aplicar estos correctivos que más o menos dejan a todos los ciudadanos en una posibilidad de acceso a las diferentes áreas, tanto de conocimiento como laborales, de otros ámbitos, para que puedan participar en condiciones más o menos similares. Y tú teniendo la posibilidad, como hablábamos hace un rato, o sea, de pertenecer a los dos grupos al mismo tiempo, más o menos, porque aquí eres de la así llamada mayoría que ya tiene esta cierta ventaja de la que hablábamos, pero en otros lados no. Eres parte de la minoría latina. ¿No has tratado de tomar ventajas de esta posibilidad? Ya que acá no puedes, pero en otros sitios, como en España, el caso que decías de los compatriotas que tienen estos beneficios, ¿tú nunca intentaste aprovechar esta condición para sacar un uso, aunque sea de esto de la discriminación positiva? No es factible eso, porque yo soy un representante gubernamental y no tengo acceso a la condición de migrante, pues en el caso en España específicamente, porque esta condición de migrante y los beneficios que se daban era para el grupo que se encontraba en riesgo, para quienes no habían cumplido con una serie de requisitos que todavía no estaban integrados al sistema español, y que el gobierno daba estas ayudas para que estos ciudadanos que encontrándose afincados en ese país
pudieran tener las condiciones de igualdad. Lo que se pretendía es evitar las distorsiones de que todos puedan participar en condiciones de igualdad. La intención era que ellos puedan acceder a todos estos beneficios y ayudarles para que una vez que cumplan con los requisitos que determinaba la normativa española, accedan ya a las condiciones de residencia que puedan valerse por sí mismos. Una vez que habían accedido a todas estas condiciones, ya se encontraban en las condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos o habitantes de la península, y por tanto ya podían valerse por sí mismos. El objetivo de esos correctivos era poner en condiciones de igualdad. Ese no era mi caso y por tanto no he sido beneficiario directamente de manera personal, pero sí he sido beneficiario como representante ecuatoriano que vi con satisfacción cómo nuestros compatriotas pudieron acceder a todos esos beneficios y que yo coadyuvé para que tengan ese acceso y que puedan tener condiciones dignas y poder residir adecuadamente en este país. Y como comentábamos hace un rato, claro, a veces crea aversión, o sea, los españoles les cogieron resentimiento a los migrantes ecuatorianos y a los otros migrantes también que por así decir venían a quitarles el pan de la boca, que es muchas veces ciertas opiniones que se dan. Pero acá en el Ecuador, con tanta diversidad que tenemos, ¿crees que los mismos ecuatorianos pueden llegar a tener esta misma aversión? O sea, que los blancos mestizos, los blancos, cualquiera que esté en este grupo dominante, por así decir, y que tal vez al principio no tenía ningún resentimiento y tal vez ninguna aversión hacia estos grupos minoritarios, al verse afectado cambie, o sea, empiece a tener comportamientos racistas o clasistas, y tal vez sea como una especie de daño colateral de esto de la discriminación positiva, que tal vez sin darse cuenta fomenta la separación que hay entre las diferentes etnias y que por ahí va asentando el racismo. O sea, al mismo tiempo que va tratando de igualar las condiciones, no termina también paralelamente fomentando una especie de resentimiento por parte de este grupo de personas que están siendo perjudicadas, o el hecho de estar ahora en esta sociedad en la que siempre se proclama que la diversidad es buena y se trata de fomentar la unidad, en especial acá la unidad nacional, no va a tener tanto impacto. ¿Cuál de las dos puede ser más factible? Como te decía, ya toda discriminación genera una distorsión y lo conveniente es tener igualdad. Pero partimos del hecho de que la sociedad ecuatoriana no es igual. Existen sectores que están marginados y que necesitan de la protección del Estado. Esa protección tiene que darse y esa protección es la que se está dando con la aplicación del principio de discriminación positiva. Mientras no se corrijan esas distorsiones, es necesario aplicar este principio. Pero que va a haber una percepción por parte de una parte de la sociedad de que están siendo perjudicados, sí, efectivamente, todo el principio de discriminación va a generar esa distorsión y la posibilidad de que alguien se sienta perjudicado. Igualmente que va a generar el reconocimiento de quienes tienen la aplicación del principio para su beneficio. Pero mientras las condiciones de igualdad no se generen a nivel nacional, es indispensable que el gobierno adopte las medidas que más o menos propendan a conseguir alguna equiparación entre los ciudadanos que habitan la República y por tanto los criterios
de racismo, de discriminación por esa condición de la que tú hablas, no se van a ver afectados o eliminados por la aplicación de este principio, sino que lo que se necesita es que el acceso a la educación, a la salud y a otros beneficios que puede conceder el gobierno nacional sea amplio para todos y que nos encontremos en igualdad de condiciones, de tal manera que ya no se necesite la aplicación de este tipo de distorsiones que en unos casos, como su propio calificativo lo dice, son positivos en el caso de esta discriminación, o lo que tradicionalmente ha sucedido con la discriminación que se pretende eliminar y que son condiciones negativas para un sector específico, y lo que se pretende es que no existan diferencias entre los ciudadanos por ninguna condición. Bueno, y para terminar entonces simplemente sería preguntarte, ¿fomentaría el uso de la discriminación positiva, digamos, para los blancomestizos? Porque si bien se conoce y el estereotipo siempre es que los blancos tienen las ventajas y tienen las cosas, y los mestizos no sería tanto así. O sea, depende de la región, depende del país, la ciudad, son grupos que pueden ser o no dominantes, pero también habría el aspecto de la clase social. La discriminación positiva debería moldearse a la clase social, ¿o no? La discriminación positiva tiene que ser para un sector minoritario de la población, no puede ser para la mayoría de la población, porque entonces está generando beneficios adicionales para una sociedad en la que ya existe una diferencia marcada, como hemos señalado, por diferentes condiciones, tanto de acceso a educación, salud y otras variables. Al existir una diferencia en una sociedad, no podría darle beneficios adicionales a quienes conforman el grueso de la población, porque la igualdad no se va a conseguir nunca. Lo que se pretende es conseguir la igualdad entre todos, y si existen grupos minoritarios que no han tenido acceso a las mismas facilidades que la mayoría de la población, entonces es a ellos los que tiene que orientarse esa medida, y lo que se pretende es conseguir esa igualdad. Será más fácil igualar a un grupo pequeño para que llegue a las condiciones de la mayoría, que a la mayoría darle mayores facilidades para dejar a ese grupo pequeño totalmente desprotegido y en condiciones inferiores definitivamente. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto y que te vaya muy bien en tu trabajo. Gracias.